Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde de A24. Y vamos a arrancar con esto que venimos siguiendo. Evidentemente, en la campaña electoral hay la estrategia, la fórmula para avanzar y blindar el voto propio ante el desastre económico, mientras se reparten responsabilidades entre el gobierno actual y Mauricio Macri. La idea de la polarización feroz, de avanzar efectivamente, polarizando fuertemente, endureciendo los discursos, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. La pregunta, más allá de esta estrategia, que es evidente, y después vamos a hablar sobre esto, ¿no? El otro encuadre, justamente lo que habíamos contado ante el desastre económico, la fórmula que le sirve a todos es la polarización, es tratar de blindar el voto propio al oficialismo para que no se le vaya voto desencantado a sectores de izquierda o directamente no vote, y en la oposición para que no se le vaya el voto al espacio de los libertarios, por derecha, Milei, Esper. Pero más allá de esta estrategia, ante el desastre económico y el presente económico y el reparto de culpas respecto a la herencia de Macri y el presente de Alberto Fernández, hay una estrategia que más allá de lo electoral llama la atención con el entusiasmo que la está sosteniendo en las últimas semanas el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Que había sido electo presidente justamente como la fórmula que encontró Cristina Fernández de Kirchner para tratar de seducir al voto moderado, al voto independiente, al voto del medio. De hecho, eso es lo que le permitió a ese armado del peronismo sumar a todas las vertientes y reunificarlo después de muchos años, después del 2013, más de 6 años que llevaba desunido con distintas vertientes desde el punto de vista electoral. Pero Alberto Fernández ha pasado de ser en muy poco tiempo, abril, mayo del año pasado, cuando se mostraba como el presidente moderado que justamente daba cuenta de ese sector independiente del medio que le permitió justamente al kirchnerismo dar vuelta la ecuación y llegar al poder, ha pasado de ese presidente que seguía muy preocupado por mantener a ese electorado medianamente contenido, ese presidente de mi amigo Horacio y ese presidente que quería mostrarse elevándose por encima de la grieta, a lo que algunos dicen un ultra K, más kirchnerista, más cristinista que Cristina. Algunos no es el mejor momento para decirlo, a un talibán K. Es decir, el presidente subiendo la apuesta en cada uno de los temas que están en la agenda, endureciendo fuertemente el discurso para blindar el voto propio. Acá la estrategia, lo fundamental es blindar el voto propio. A ver si tenemos la otra carátula, después vamos a ir sobre ese tema, pero está buscando el oficialismo blindar el voto del kirchnerismo duro y también el voto del conurbano, y del otro lado está buscando también Macri, es cierto, blindar el voto anti-K opositor ante lo que aparece por acá, después lo vamos a ver, por acá por el medio, las alternativas que amenazan a ese voto propio. Y digo esto del presidente, ahora vamos a ver qué pasa con la imputación que hizo ayer un fiscal al presidente de la Nación por haber violado la cuarentena dura en julio, por haber violado el propio DNU que firmó el presidente Alberto Fernández, y lo que se ha generado a partir de eso, que el abogado de Alberto Fernández, que ahora en la Casa Rosada buscan despegarse, le diga coimero al fiscal que acaba de imputar al presidente. El presidente ofreciendo un resarcimiento desde el punto de vista económico, ahora lo vamos a ver, diciendo, bueno, cerremos esto donando por 4 meses
la mitad de mi sueldo, pero también el presidente subiendo la apuesta fuertemente con algunos temas que uno pensaba que ahí era difícil encontrar disidencia, ¿no? Respecto a la bajada de líneas en las escuelas. Fíjense lo que ha dicho el presidente en las últimas horas. Esta mañana es cierto que ante una audiencia donde buscaba enviar un mensaje al voto propio, al voto del kirchnerismo, creo que estuvo en Radio 10, con comunicadores y demás muy cercanos al oficialismo, incluso desde el Bicentenario, ¿no? Desde del Centro Kirchner, del Centro Cultural Kirchner. Es decir, habían hecho un estudio montado ahí de radio en el Centro Cultural Kirchner, buscando una audiencia propia, digamos, una audiencia del propio kirchnerismo. Evidentemente, el presidente dice, acá es mi lugar para blindar el voto propio, y envía un mensaje que efectivamente está destinado a ese voto, si se quiere, más duro del oficialismo. Justificó a la profesora que se metió en una discusión verdaderamente muy fuerte y en un tono muy agresivo con un alumno, ahora la van a ver, al cual le dijo que Macri se robó todo, gracias a Dios perdió, etcétera, etcétera. Dijo el presidente que haya tenido ese debate formidable es una forma de abrirle la cabeza a la gente. Y agrega el presidente, siempre he dicho que lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas a los alumnos y demás. Pero el presidente diciendo que había sido bueno lo que había hecho la profesora frente al alumno. Contradice lo que habían dicho en las últimas horas el ministro de Educación del propio Alberto Fernández, que es justamente alguien que siempre ha sido moderado, y también la ministra de Educación de Axel Kicillof, que tomó medidas para suspender transitoriamente a la profesora en esta escuela de La Matanza. Había dicho Nicolás Trota, conversé con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y nuestra mirada es oponernos a cualquier instancia de lo que se denomina adoctrinamiento. Y tengo entendido que habían abierto una investigación y habían suspendido transitoriamente hasta que se determine esa investigación a la profesora. Tiene que haber debate sobre la realidad social, pero no en esos términos que se vio, dijo el ministro de Educación hace unas horas. Y hoy el presidente sale a desmentirlo, dijo que lo que hizo la maestra es abrirle la cabeza a la gente, a los chicos. Insisto, el ministro de Educación de Alberto Fernández no está sintonizando el tono del nuevo Alberto Fernández. El ministro de Educación de Alberto Fernández fue el hombre más leal a Alberto Fernández. Fue el que cuando Alberto Fernández se fue de la jefatura de gabinete, fue el único que se fue. Otros se quedaron en la jefatura de gabinete con Cristina Fernández de Kirchner. Y lo acompañó siempre Alberto Fernández. Fue incluso el organizador de la campaña de Alberto Fernández. Y es un hombre efectivamente moderado. Pero también Agustina Vila, la directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires, responde a Kicillof, hizo lo evidente, digamos. Si hay alguien que está bajando línea en este tono, recordá, a ver cómo había sido el debate entre el alumno y la profesora. Bueno, pasaba dólares, no, y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este estuvo, ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! Y en 37 años que tuvo el peronismo, ¿no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Primero, democrático. Sí, democrático porque se la llevaba toda él. Y no digo menos. Estoy diciendo a los empresarios que fugaron la riqueza de la nación. La fugaron. Timbearon. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines infantes hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo te pregunto,
¿Vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Bien, si sabés, sabelo, que no se hizo con deuda. Son 11 años de peronismo. ¿Sí? En el siglo XX. En este siglo, A ver, tuviste bájame por favor un poquito el volumen. A ver, ya dije todo lo que tenía que decir respecto a la profesora y es evidente, me parece que lo dijo el ministro de Educación de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, me parece que no hace falta abundar en esto. La profesora puede pensar lo que quiera y puede militar políticamente y puede estar en una unidad básica o en cualquier otro partido político y llamar al voto con esas ideas que tiene. El problema es que lo está haciendo en un aula, en una escuela. Y hay cierta coincidencia que así como esta profesora no puede hacer esto en este tono, tampoco puede hacer, como contaba acá ayer la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sucedió con algunos profesores anti-kirchneristas que hostigaban a nietos de funcionarios kirchneristas en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dijo la ministra de Educación de Larreta. Tiene que haber un consenso básico que la grieta en este tono no se puede llevar a la escuela. Yo dije además que no me gustaba el tono en el cual le dice tu papá tiene 10.000 pesos para mandarte a una escuela privada, lo está denigrando al chico y le está interpelando respecto al ingreso del padre, que evidentemente no tiene los 10.000 pesos para hacer eso, pero me pareció un tono ya peyorativo hacia la figura del padre. Pero más allá de eso, hay un consenso básico que esta cosa burda de la política, porque les conviene electoralmente, tanto a Cristina, a Alberto Fernández de un lado, como a Macri del otro, exacerbar la grieta, hagan lo que quieran, así hacen negocio. Nunca, como en esta elección, se ve más claramente que no hay cero renovación en los últimos años de la política. Hace varias elecciones que vienen jugando con esta polarización feroz. Hoy les reditúa, ahora vamos a hablar con los encuestadores. Es así, salvo que aparezca un cisne negro que los descoloque, pero les reditúa blindar el voto. El desastre económico actual es muy difícil de explicar para el gobierno anterior, que perdió la elección por su fracaso económico, para el gobierno actual, porque en medio de la pandemia y la cuarentena, y también los errores propios de la economía no tiene nada para mostrar en este momento que estamos en la elección. Ahora, esto en la escuela no. Esto en la escuela no. Ahora, respecto a la profesora, fíjense que el chico le responde y esto que lo otro. No, que el chico puede decir lo que quiera, porque el chico es un estudiante. La que está en un lugar que no corresponde es la profesora. Insisto, aunque el chico fuera al revés, aunque fuera el chico kirchnerista y el profesor fuera macrista o antikirchnerista, esto del adoctrinamiento, la bajada de línea en la escuela, en ese tono no corresponde. Y lo dijo el ministro de Educación, lo dijo la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. El que contradice acá, que está puesto con el traje de la polarización feroz y que dio una nueva voltereta, 180 grados, pasando del presidente moderado al ultracá, es Alberto Fernández. Ahora vamos a evaluar si es porque Alberto Fernández, como bien plantea Cristina, quiere blindar el voto propio o quiere salvarse él mismo también. Porque él quiere mostrarse que por lo menos alguien lo apoya, que lo apoya el voto duro, porque perdió el electorado del medio y tenía muchos cuestionamientos dentro del kirchnerismo. Ese era el problema que tenía Alberto Fernández. Entonces ahora va a las audiencias del kirchnerismo y sube la apuesta. Fíjense lo que dice Alberto Fernández diciendo que lo que hizo la profesora está bien porque le dijo una verdad del peronismo. Y es la otra frase que quedaba. A ver si se puede ver. Hicimos en letra chiquita, hubiese preferido que lo hiciéramos en dos partes, pero es evidente que el chico tiene una idea formada, que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo, el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad, dice la profesora. Tenés la parte donde el chico le dice que el peronismo no es que gobernó 70 años. El que dice que gobernó 70 años es Alberto Fernández. Sino donde el chico le dice efectivamente que el peronismo gobernó 37 años. ¿Tenés esa parte? Bueno, busquémosla. Porque el chico le dice gobernó 37 años. Digo, esto es intrascendente, ¿no? Si quieren sumamos 9 de Perón hasta el golpe del 55, los 10 de Menem, 19, los 12 de los Kirchner,
Ahí tenemos 31 años, los 2 años de Duhalde, 33, los 3 años entre el 73, ¿no? Entre el 73 y el golpe de la peor dictadura de la historia argentina, de marzo del 76. Bueno, más o menos ahí tenemos los 37 años, que es un poco lo que dijo el chico. Entonces, pero obviamente, más allá, el chico mantenía también una postura que será propia o será que viene desde la familia y lo que sea, fuertemente antikirchnerista y fuertemente también antiperonista y un discurso que es cierto que se ubica en un lugar de la grieta. Pero la que no puede ponerse del otro lado de la grieta en medio de una clase, en una escuela, es la profesora. ¿Se entiende? Que es la que está, de alguna manera, marcando la cancha de lo que se está estudiando en una escuela respecto al tema de historia. Menciono esto de los 70 años porque el que usa la grieta, es cierto que el tema de gobernado en 70 años es parte de la grieta del antiperonismo, pero en este caso, justamente el chico sabe más de historia que la profesora, porque no dijo 70 años, dijo 37 años. Que meses más, meses menos, es efectivamente lo que gobernó el peronismo, incluidos los 10 años de Menem. Que digan lo que digan, fue peronista. De hecho, Alberto Fernández fue funcionario peronista o menemista del gobierno de Carlos Menem. Pero lo que dice Alberto Fernández, y esta era la frase que quería, ella se exalta porque sabe cómo es la verdad. Como si alguien tuviera la verdad en la historia argentina. Insisto, me sorprende mucho y por eso la pregunta es, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Que no solamente se ubica en un lugar de la grieta, se entiende, los políticos en todo caso buscan siempre aprovechar sus objetivos de corto plazo, son así, bien cortoplacistas, y hoy Alberto Fernández está contra las cuerdas, con una situación de la economía destrozada, lo votaron para sacar del desastre económico de Macri, no se salió, sino que se profundizó la situación, pandemia, cuarentena, errores propios, lo que quieras, pero esa es la realidad. Está con el tema de la fiesta de Olivos todavía repiqueteando, ahora vamos a ver lo que es la causa judicial, la imputación del fiscal, no sabe cómo salir, que es un bochorno, no solamente ante la sociedad, sino ante su propio espacio político, que lo consideran poco menos que un político sorprendentemente falto de sagacidad respecto a lo que ha hecho de su doble discurso, de adoctrinar respecto a lo que era la cuarentena, la pandemia, y después festejar el cumple de la primera dama en Olivos. Eso le pasa a Alberto Fernández. Ahora, de ahí a potenciar la grieta en todos los lugares, aún en la escuela, y justificarlo contra lo que dice su ministro de Educación. Están Carlos Fara y Facundo Nehamsky. Gracias a los dos por atendernos. Carlos, un gusto como siempre. Facundo. A ver, Carlos, es así, hay una fórmula electoral que es la que se está imponiendo porque, por necesidad, no porque era lo que imaginaban ni Larreta de un lado ni Alberto Fernández del otro, cuando imaginaba ser el presidente que ampliara el caudal electoral del kirchnerismo, que lleva a endurecer los discursos para tratar de blindar el voto propio. Sí, de hecho, digamos, es como la estrategia de lo que no te queda otra cosa para hacer teniendo en cuenta la situación política en la que está Alberto, ¿no? Digamos, acá se le mezcla la cuestión electoral, en donde efectivamente se le ha ido deteriorando con el tiempo su caudal, el caudal propio por la pérdida de moderación, tanto desde el punto de vista del estilo como de lo ideológico, y encerrado políticamente con el cristianismo. Entonces el presidente no le queda otra, digamos, que ponerse el saco de duro, precisamente por esta mezcla de razones políticas y tratando de ayudar a que efectivamente el voto duro quede blindado, ¿no? ¿Y vos ves que eso lo está logrando? Está claro que con este discurso lo que había buscado en el 2019 Cristina, que era básicamente ganar la elección y romper ese techo
duro del kirchnerismo, está claro que lo sigue ahuyentando. Sí, yo te diría que hoy el voto duro lo consolida más Cristina que el propio Alberto. Me parece que el desdibujamiento de la figura de Alberto, inclusive entre su propio electorado, ¿no? En términos cualitativos, me parece que desde el punto de vista electoral aporta poco y nada. Me parece que precisamente Cristina ha salido la semana pasada a ponerle el cuerpo fuerte porque, digamos, todo el mundo, digamos, propios ajenos los reconocen efectivamente como la gran líder, como la que manda. Desde el punto de vista electoral, te diría que Alberto me parece que pasa como bastante de largo, hace un aporte, digamos, bastante tangencial, ¿no? Facundo Alejandri, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? Creo que vos lo conocés. ¿Qué le pasa, digo, no solamente en esta estrategia, cada vez que está al lado de Cristina, sino qué le pasa desautorizando a su ministro de Educación y yendo a fondo, diciendo, sí, yo voy a aguantar los trapos mejor que lo que hacen algunos funcionarios en mi gobierno? Y va a fondo con el discurso de la grieta, incluso justificándolo dentro de una escuela. Bueno, ¿qué le pasa? Digamos, necesitaría ser psicólogo para saber qué le pasa, pero sí, totalmente, uno puede pero bueno, especular. Está bien, está bien. Le deben pasar muchas cosas al presidente y sobre todo después de lo que pasó con la fiesta, lo que le pasó creyendo que construía la figura del estadista en la pandemia el año pasado y lo que es la fiesta, la causa judicial, el video hoy. Pero te pregunto desde el punto de vista político, de gestión y electoral. ¿Me estás escuchando? Desde el punto de vista del análisis, yo, digamos, siguiendo lo que estaba planteando Carlos, entendí que ya estaba resuelta la discusión dentro del Frente de Todos, que sin Cristina no se podía, pero que con Cristina no alcanzaba. Y ese plus, digamos, para ganar, que fue el Frente de Todos, lo aportaba la figura simbólicamente de Alberto Fernández y una serie de dirigentes que se sumaban al Frente de Todos y desarticulaban las otras opciones peronistas que competían por el voto del peronismo al kirchnerismo más duro, ¿no? Ahora, lo que uno ve, el otro día alguien me preguntaba, me dice, pero esto ya no es más Frente de Todos, es Unidad Ciudadana. No solo en términos del caudal electoral que tiene, sino también en términos de lo discursivo, un poco lo que estás señalando vos. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una estrategia consciente porque si no el voto duro se escapa? Yo coincido con Carlos, a mí me parece que ese voto duro no se va a ir necesariamente porque o se queda porque Alberto haga un discurso más duro, un discurso más blando. Ese voto acompaña, o ese núcleo duro de votantes acompaña por otras razones al Frente de Todos, como la acompañó a Cristina en el 2017 frente a Cambiemos. Entonces, acá la duda es, o por lo menos la duda que me asalta, que creo que es lo que estamos viendo todos los que analizamos la opinión pública hoy, es este porcentaje de votantes entre el 52% que sacó el Frente de Todos y el 37% que sacó Unidad Ciudadana, que han quedado como flotando, porque no encuentran una opción a dónde ir. A mí me parece que a Alberto le cuesta encontrar el tono de comunicación adecuada para esos y para el conjunto de la sociedad, porque se está encontrando con el problema que tiene aquel que en realidad llegó al lugar de presidente, pero no por una acumulación de votos propios y la construcción de un liderazgo propio, sino porque llegó acompañado de, digamos, la fuerza y el empujón que le dio Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Alberto Fernández no es un líder que construyó una legitimidad en torno al 50, al 60% de los votos y de la imagen pública en forma autónoma. Eso le viene dado. Eso le viene dado por un liderazgo que tiene otras características que las que tiene el propio Alberto. Entonces me parece que frente a los distintos episodios que hemos ido viviendo, es decir, ese líder del 80% a este líder del 40, 45% de imagen positiva, me parece que hay una serie de sucesos que él no ha sabido o no ha podido manejar. A ver, les pido, vamos avanzando con los temas porque tenemos el tema de la imputación del fiscal y tenemos el tema que también quería consultar con ustedes, que efectivamente hay una estrategia explícita a ambos lados de la grieta de blindar el electorado propio. A ver si tenemos el encuadre ahí con la carátula. La pregunta es, ¿puede haber alguna sorpresa? ¿Puede haber algún cisne negro? ¿Algo que signifique
una sorpresa respecto a lo que se está viendo? Es decir, ya sea porque se le van muchos votos por derecha a Juntos por el Cambio, ya sea porque el Frente de Todos sufre algún golpe, ya sea desde el punto de vista del voto en blanco o del ausentismo. Mira, yo creo que el escenario está bastante revuelto, ¿no? Efectivamente, yo te diría que acá hay como, tanto para las dos coaliciones, sobre todo digo para Juntos, la amenaza de Esper por derecha y la amenaza que tiene el Frente de Todos es tanto Randazzo como las opciones de izquierda, ¿no? Está claro, digamos, que ya está perdiendo votos, los dos están perdiendo votos a manos de esas tres opciones. Me parece que todavía hay mucha gente indecisa, digo, que no está, digamos, que ha votado en el 19 a Macri o a Alberto, que todavía, digamos, está dando vuelta. Yo no diría un cisne negro, digamos, o de ese tipo. Lo que sí me parece ya que vamos a un escenario más despolarizado, digamos, más fragmentado claramente que el 2019. Facundo aportaba, digamos, un dato interesante. Digo, en la provincia de Buenos Aires, Alberto sacó el 52%. De los 36 o 37 que sacó Cristina en el 2017, es un montón de gente, ¿no? Y todavía hay mucha gente dando vuelta, amén de los 7, 8 puntos que esté obteniendo Randazzo, amén de los 5 o 6 que esté obteniendo la izquierda. De manera que, no sé si cisne negro, pero sí yo te diría que claramente, digamos, vamos a un escenario en donde se va a notar bastante fuerte, digamos, el deterioro del gobierno, aún ganando la elección. Esperamos un segundito, Facundo, y les pido que me enganchen a Cunio Libarona, porque vamos a hablar un poquito del otro tema también de la imputación al presidente y cómo queda eso en la campaña. Y ya vamos a hablar también de los guiños de Macri, ayer en Pinamar a Milei. Un Milei que le da con todo a Horacio Rodríguez Larreta, con todo. Dice que es de lo peor de la casta política, Horacio Rodríguez Larreta, lo pone al mismo lugar que Kirchnerismo, que Vidal. Justo está hablando ahora Horacio Rodríguez Larreta en... ¿Dónde está, Candé? Está hablando en el lanzamiento, ayúdenme desde la producción, está hablando... Exactamente, en la provincia de Buenos Aires. En Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde están junto con Santilli presentando todos los proyectos que tienen para el agro, para el sector agropecuario. Está lanzando la candidatura de Santilli con las propuestas y demás en la provincia de Buenos Aires. Vas en Junín, están hablando para el sector agropecuario, seguramente lo van a pegar duro al gobierno nacional. Este es un sector que lo favorece mucho a Juntos por el Cambio. A ver qué dice Larreta. De nosotros o ellos es una de las grietas más claras que hoy divide nuestra sociedad. Y tenemos que terminar con la grieta que tanto mal nos hizo para el campo y para toda nuestra sociedad y nuestra Argentina. Tenemos una oportunidad enorme. Es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento. Y lo vimos. Cuando se le dieron reglas de juego claras en el gobierno anterior, todos los indicadores, toda la producción, la exportación creció. Más allá que siempre se pueden hacer las cosas mejor. El campo responde a los estímulos positivos. Lo que hablábamos recién con varios de los productores, necesitan reglas de juego claras, estabilidad en el tiempo. Y yo estoy convencido, y se los decía a ellos, que no hay manera, o que la única manera de garantizar estabilidad en el tiempo, de las medidas que se tomen, cosas que puedan invertir a largo plazo, es que haya un acuerdo político en la Argentina mucho más amplio, que defina unas líneas que podamos sostener en el tiempo, que defina una visión, una perspectiva de país. Eso es lo que necesitamos. Y eso requiere un acuerdo amplio, en base al diálogo, buscando consensos, pongámonos de acuerdo. Terminemos con esta cosa dicotómica de nosotros o ellos, de los buenos y los malos, de un gobierno que todo el tiempo busca la culpa en el otro. Basta, no importa quién tuvo la culpa. Resolvamos para adelante y pongámonos de acuerdo en algunos lineamientos que como país nos comprometamos a sostener en el tiempo. Esa es la única manera que la gente del campo vuelva a creer y vuelva a invertir. En un desayuno esta mañana, el 9 de julio, había 2 productores tamberos que me decían que veían buen potencial, que era un momento de mejores precios que en otros, pero que en la industria lechera se requiere inversiones a largo plazo, que hoy nadie está en condiciones o en vocación de hacer, porque no sabes si pasado mañana viene uno, y como pasó, te prohíbe la exportación de la carne, alegando que eso iba a bajar el precio y la carne aumentó 20%. Y los fines de semana no tenemos el asado en la parrilla porque la gente no lo puede pagar. Entonces lo primero que necesitamos como base
de las medidas más específicas que Diego les va a plantear es que tengamos un acuerdo que garantice que esas medidas se mantengan en el tiempo. Y eso se construye con un acuerdo político amplio. Un acuerdo político amplio que pueda garantizar después la estabilidad económica. No podemos seguir viviendo con este nivel de inflación. 3, 4% por mes es imposible. Imposible que nadie tenga un crédito a largo plazo, imposible que nadie invierta generando laburo, que nadie logre previsibilidad. Ustedes lo saben, digamos, el tema de lograr mercados, entrar a los mercados en el mundo lleva mucho tiempo. Ahora, después tenés que tener previsibilidad para seguir proveyendo lo que te vas comprometiendo, aumentando, invirtiendo más, todo eso genera laburo. Eso lleva mucho tiempo. Y creo que en el caso nuestro, en la ciudad, es un ejemplo de que con tiempo, con previsión, con planificación, hemos podido hacer muchas cosas. Hace 12 años, 14 años empezamos con Mauricio, con el plan hidráulico para que la ciudad no se inunde. Y no fue de un día para el otro, no fue que con una obra, no. Trazamos un plan con sus presupuestos, conseguimos la plata, proyectamos cuál primero, cuál después. Y en 10 años la ciudad pasó de tener uno de los principales problemas, cuando caían 4 gotas, que era la inundación, y hoy el riesgo ese bajó muchísimo. Eso se llama previsibilidad, se llama planificación a largo plazo. Eso es lo que necesita el campo. Y eso solo se lo puede dar un acuerdo político. Por eso nosotros insistimos tanto por el diálogo, por eso insistimos tanto en terminar con la bendita grieta que tan mal nos hizo nuestro país. Terminar con las antinomias. Ese es el desafío. Nosotros vamos a trabajar para eso. A partir de eso, por supuesto, tenemos que tener medidas específicas para el sector, que Diego les va a detallar, en lo impositivo, en la infraestructura. Hoy la infraestructura de Argentina hace el transporte, hoy está 40, 50% más caro de lo que es en Brasil, ¿no? Y el costo de la logística tiene un peso grande y hay una competencia directa. Entonces no le podemos exigir a nuestros productores que lidien con ese nivel de ineficiencia. Eso también requiere un plan. Pero yo soy muy optimista, yo confío en que vamos a poder ponernos de acuerdo como argentinos, confío en que vamos a tener esta actitud de dialogar, de consensuar, de mirar para adelante, ¿no? Y confío en que vamos a poder. Así que me parece muy importante que además de esto tengamos un diálogo con el sector, escuchando. Muchas de las cosas que Diego va a plantear surgen de conversaciones, de charlas, de escuchar, de sugerencias, ¿no es cierto? Lo tenemos que construir entre todos, porque después es entre todos y juntos es que lo vamos a sostener para producir más y para lo más importante que necesita nuestro país, que es generar trabajo. Y este es un sector que tiene un potencial enorme para eso. Por eso, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, Diego. Vamos para adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta, y eso es lo que piensa Horacio Rodríguez Larreta. Es lo que piensa desde el punto de vista de la gestión. Cree que si la actual oposición llega en un momento al gobierno, no tiene forma de gestionar si no hay un acuerdo político y un consenso y demás. Dice que esa es la principal lección del fracaso de Macri desde el punto de vista económico, en todo sentido. Pero también piensa que esa es la forma que tiene para llegar al poder. Piensa que no hay forma de llegar al poder si no se busca ese electorado independiente que le permitió, ese electorado del medio que le permitió llegar al poder en el 2019 a Alberto Fernández con Cristina, ¿no? Es la construcción. Pero fíjense cómo choca ese discurso de Larreta del consenso, no puede ser unos y otros, de un lado y del otro de la grieta. Dice, soy un fanático antigrieta, lo dice permanentemente. Eso le ha valido que lo llamen pelado traidor en las redes sociales los sectores más ultras, anti-kirchneristas de Juntos por el Cambio. Pero fíjense cómo choca ese discurso de Larreta con cómo salió Macri en las últimas horas. Que algunos dicen, Larreta en la ciudad de Buenos Aires está feliz con que Macri haya entrado con todo en la ciudad con ese discurso y que también puede ser que lo traslade a la provincia de Buenos Aires para tratar de fidelizar el voto propio y que no se le vayan con los votos de espera. Ahí es más difícil porque en la provincia de Buenos Aires Macri está más abajo, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ayer Macri estuvo con estas frases en Pinamar. En Pinamar, un distrito que es de Juntos por el Cambio. La preocupación por, justamente, la preocupación por la fuga del voto antikirchnerista es lo que lleva a Macri a endurecer el discurso, ¿no?
la preocupación de la fuga de votos por derecha. Por eso Macri con guiños a Milei, que va con todo contra Larreta. Ahora lo van a ver, pero Milei, cada vez que Larreta dice algo o sale con alguna de estas frases, Milei en redes sociales o en campaña lo arroba y le dice, vos sos parte de la casta política que llevaste a este desastre. A ver, ¿cómo sale Debe ser Macri? lo único en lo ¿Qué que dijo Macri ayer en Pinamar? se nota mucho la diferencia de posicionamiento entre Macri y Larreta. Se nota mucho la interna de Juntos por el Cambio en este momento. Pero vos lo ves interna porque está claro que tiene una visión distinta de cómo se construye políticamente Larreta, por esto que contaba. Pero también es cierto que Macri salió a salvarle las papas del fuego con el tema de los libertarios en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero digo, me parece que hay una marcación importante en que hay como dos liderazgos, ¿no? Una cosa es el liderazgo de Mauricio Macri, que algunos dicen dentro de Juntos por el Cambio que está terminado, que no debería volver, que no ayuda, otros propician que vuelva. De hecho, aparece Mauricio Macri creyendo que aporta algo en esta campaña, cuando muchos dicen le está haciendo el juego al kirchnerismo. Lo dijimos el otro día cuando volvió a la televisión a dar una entrevista. Rodríguez Larreta, que tiene sus propios candidatos, no solamente se nota en provincias grandes como Córdoba, sino en otros lugares, distritos más chicos, donde cada uno tiene un candidato, porque es una de las pocas coaliciones que lleva en casi todos los distritos una PASO, ¿no? Incluso en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué hizo Mauricio Macri ayer, Maxi? Estuvo en Pinamar y dijo que a él coincide con Milei en esta cuestión de la libertad, de defender la libertad, que lo último que nos pueden quitar es la libertad. Está claro que está manoteando los votos que se están yendo hacia la derecha, eso está clarísimo. Ahora, por otro lado, como vos decís, de alguna manera también está convalidando a alguien que combate a su socio principal, que es Horacio Rodríguez Larreta, nos guste o no, o a su co-líder, si podemos llamarlo de alguna manera, dentro de Juntos por el Cambio. ¿Ves? Con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. Milei tiene razón, nada justifica que te atropellen tu libertad. En provincia de Buenos Aires, los libertarios no están tan fuertes como en la ciudad de Buenos Aires, es verdad. Se dice que Milei puede llegar a tener hasta 15 puntos de intención de voto según algunas encuestas. No es el caso de En la ciudad. En la ciudad. No es el caso de Esper, que está, según las encuestas, entre 5, 6, 7, hasta 8 puntos los que más le dan, porque en provincia es más difícil y no es la misma figura que tiene cierto magnetismo por la misma condición polémica que tiene Milei, ¿no? Entonces es diferente. Pero en ciudad sí podría llevarse 12, los más optimistas dicen 15 puntos, que es mucho. Y básicamente coinciden en que se lo roba Juntos por el Cambio, sí, no se lo roba a nadie más. Sí, ahí yo tengo, respecto a Mauricio Macri, que es cierto que tuvieron una discusión y había una disputa por el liderazgo, y de hecho Rodríguez Larreta se mandó solo a armar todo. Vidal, vos vas a la ciudad, Santilli, vos vas a la provincia. Hubo resistencia de Macri, después se vio vencido en ese aspecto, se fue a Europa, de Jorge Macri, que tuvo que aceptar esa imposición de Larreta. Pero yo veo que también Larreta lo fue a buscar ahora Macri, digamos, y que lo necesita Macri, porque estaba viendo que en la propia ciudad de Buenos Aires, que es su distrito, se le estaban escapando votos, no solamente a Milei, sino también a López Murphy. Entonces, claro, me parece que ahí está claro que Larreta es socio político de Macri, fue su delfín político siempre. Macri lo puso en el lugar donde está. Ahora, también está claro que Larreta cree que hay que saltar la grieta para llegar al poder, que con los votos propios no alcanza, que hay que saltar la grieta. Por eso con este discurso que acaba de salir recién, muy fuerte, diciendo terminemos con la grieta de un lado y del otro. Y por otro lado, Macri sale con un discurso de nuevo muy fuerte, diciendo ¿qué voy a acordar del otro lado si acá hay una división, lo que plantean ética, moral? Volvió a plantear eso. Dijo, no sé si tenemos la frase, sí, que la Argentina va de nuevo a Venezuela. Exacto, a Venezuela o a Nicaragua. Exactamente, que ellos estaban de joda todos los días y nosotros estábamos encerrados. Le pegó muy fuerte al gobierno nacional. Por eso hoy Alberto Fernández dijo también, criticándolo a Macri solapadamente, dijo, Horacio no sé por qué se equivoca tanto, si Horacio es diferente a Macri, porque Horacio trabaja. Dando a entender que Mauricio Macri no trabaja. Fue bastante duro el presidente hoy en una frase, pero Macri lo que volvió a atacar al gobierno nacional. Está claro que la sociedad entre Larreta y Mauricio Macri no se va a romper. Tiene momentos, ¿no?, de tensión que van y vienen. Como vos decís, hubo un momento en el que Larreta se plantó y dijo, esto lo decido yo. Ahora lo necesita y le pide a Macri. Pero diferente el discurso. Llama la atención que los discursos son muy distintos. Uno es muy antigrieta y el otro profundiza la grieta. Sí. Insisto, ahora busquemos si está por ahí la frase. Macri, de nuevo ayer diciendo, ya están alineados con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, podemos terminar ahí, ¿no? La idea de vamos a Venezuela.
que choca con la idea de Larreta diciendo terminemos con la grieta. Si vos realmente creyeras que vas a Venezuela, tal vez Macri lo cree y Larreta no, pero no vas a acordar con alguien si la Argentina está yendo a Venezuela. A ver, le pregunto a Carlos Fara y a Facundo Nehamsky, ¿cómo están viendo, digamos, este discurso que acaba de dar Larreta? Parecía, no sé, budista, ¿no? El discurso zen de Larreta planteando los consensos, la grieta que nos hace tan mal. Y por otro lado, bueno, de un lado Alberto Fernández, más ultrakirchnerista que nunca, y del otro lado Mauricio Macri, que refuerza su perfil bien antikirchnerista y refuerza el perfil bien de la grieta. En mi opinión, Maxi, a mí me parece que hay una diferente evaluación sobre lo que fue el gobierno del propio Macri al interior de Juntos por el Cambio y sobre lo que habría que hacer en caso de llegar al gobierno. Ahí es donde me parece que hay una diferencia muy fuerte, no solo entre Larreta y Macri, sino entre otros integrantes de esa coalición. Básicamente te lo esquematizo de la siguiente manera. Macri y algunos otros, en coincidencia probablemente con Javier Milei y José Luis Esper, creen que en realidad el problema del gobierno de Macri fue que no hizo las reformas y el ajuste que tendría que haber hecho un gobierno de esas características para desarticular la Argentina populista. Y en cambio, Horacio Rodríguez Larreta y otro grupo de dirigentes, por lo menos lo que transmiten, creen que parte del fracaso del gobierno de Macri, el fracaso en el sentido que no pudo reelegir, tiene que ver con que no pudo construir los consensos para hacer las transformaciones que Argentina necesita, y eso es imposible si no te sentás con una parte por lo menos importante del peronismo, sobre todo sindicalistas, gobernadores, los que, digamos, tienen poder legislativo, y acordás con ellos una agenda de reforma. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental de visiones, que bueno, digamos, no significa necesariamente que esa coalición se vaya a resquebrajar, pero cada tanto eso se pone en evidencia. Por eso, a ver, digamos, Horacio Rodríguez Larreta también participó de la cuarentena y de las medidas que tomó el gobierno nacional. Entonces, por un lado, Mauricio Macri lo critica a Alberto Fernández y a Alberto Fernández, pero al mismo tiempo está criticando a su propio gobierno. Entonces, me parece que ahí hay una tensión fuerte. Y lo último, antes de pasarle la palabra a Carlos, yo creo que Milei está en otro juego, ¿no? Está en el juego de acumular la mayor cantidad de capital político electoral en esta elección, y él sabe que él disputa votos conjuntos, sobre todo los votantes que en la paso entre López Murphy y María Eugenia Vidal van a elegir a López Murphy. ¿Qué van a hacer esos votantes en la elección general? Y creo que está apuntando a eso de manera muy inteligente. Te pregunto, Carlos, a ver si encontramos ahí el tuit de Milei, donde lo destroza a Larreta en las últimas horas. Larreta no sé si estaba hablando del consenso o de qué tema, criticando al gobierno nacional, y sale Milei diciéndole, pero vos formaste parte... acá está, la casta política. Esto fue de las últimas horas, de Milei. La casta política, capítulo 1, Larreta. Porque después de buscar por múltiples medios sumarme a su espacio sin éxito, ahora dice que soy un límite. Tenés a la EPS y a la UCD. Y a su vez ahora dice esto luego de que semanas atrás simuló que no me conocía. Además, ha digitado operetas en mi contra. No solamente esto, sino que sí, toma también una declaración de Larreta diciendo... Larreta es parte de la casta política. ¿Puede ser, Carlos, que lo que le esté sucediendo también a Juntos por el Cambio, que en la elección del 2015 se presentaban como que venían de afuera de la política, a renovar la política y demás, como que ahora por derecha Milei y los libertarios le estén copando la parada, le estén diciendo, ustedes ya son parte de esa casta política, son lo mismo? Y por eso Macri sale rápido a hacerle guiños a Milei diciendo, no, defendemos juntos la libertad y demás. Pero, claro, queda descolocado Larreta. Sí, a ver, está claro que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Digo, el PRO y Juntos pasaron a formar parte del statu quo político. Ahora ellos son el establishment de la política. Ya estuvieron en el gobierno, ¿no? Ya no son tan nuevos, ya no son tan frescos. Obviamente en algún momento iban a tener este tipo de desgaste. Parte del fastidio de la gente con la política, yo te diría que sobre todo con el statu quo político, ¿no? Que son las dos grandes coaliciones. En términos de cómo lo describe Horacio Rodríguez Larreta, digamos, las dos partes de la grieta. Entonces, lo que sucede acá es que han perdido esa frescura
Y obviamente alguien, en este caso, digamos, Milei por derecha, viene a criticar, digamos, a hacer el juego clásico del excluido, que viene a criticar, digamos, todo lo que está como ellos versus nosotros como los ciudadanos, ¿no? A lo que le debe sumar un detalle, y es que para un público, digamos, claramente más liberal, ideológicamente liberal de la capital federal, que es su lugar más fuerte, digamos, en el país, hay mucho fastidio con Rodríguez Larreta por haberla traído a María Eugenia Vidal a la ciudad, y tampoco le seduce la idea de votar a López Murphy porque creen que eso, de alguna manera, en la sumatoria, engorda el ganado de Juntos en la ciudad. Por eso es tan atractivo para ese público la figura de Milei. Espera un segundito porque sumo el otro tema, ¿no? Y ya vamos a hablar también de economía, que está pasando con el tema de la negociación del fondo, algunas señales contradictorias que dio en las últimas horas el gobierno, y después les quiero mostrar los datos de empleo, ¿no? Respecto a lo que está pasando con el empleo y por qué empiezan con este tema de la grieta de un lado o del otro, no tienen nada para mostrar desde la economía. El fiscal Ramiro González, es el fiscal federal, sí, imputó a Alberto Fernández por violar la cuarentena con la fiesta de Olivos, es decir, por violar su propio DNU. El presidente ofreció donar la mitad de su sueldo durante 4 meses. El sueldo del presidente es 315.000 pesos y la donación sería la mitad de eso durante 4 meses, que da 630.000 pesos en 4 cuotas. ¿Qué es lo que está buscando? Ahora me contás un poco también esta cosa insólita, que el abogado del presidente, que era un abogado muy cercano a Cristina, Gregorio Dalbón, sale a decir ayer que el fiscal federal es un coimero. Tremendo. Sale a decir, ahora me vas a contar, Candelaria, la reacción de la Casa Rosada es una cosa insólita, salvo que tenga prueba, pues si tiene prueba tiene que presentarlo ante la justicia e investigarse. Está el doctor Cunio Libarona, abogado penalista. Cunio, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, contame un poquito, ¿qué es lo que está tratando de hacer el presidente? No sé, viola el DNU y ¿qué es lo que está buscando desde el punto de vista de la estrategia legal? Diciendo, no hubo delito, pero te dono durante 4 meses la mitad de mi sueldo. Mira, son 2 planteos. Uno es jurídico, que dice, acá no hay delito porque no hubo peligro de contagio, y en este caso entabla una discusión de si es un delito que exige resultado lesivo, es decir, que alguien se contagia, o el solo acto ya de por sí es punible. La doctrina mayoritaria te dice que es un delito de peligro. No es necesario que se dé el resultado. Y asimismo se enarboló en distintos fallos de los tribunales. Por otra parte, hay otra discusión de si la salud pública de alguna manera se ve afectada. En casos concretos, ahora se distribuye un fallo de la Cámara de Casación que dice que no, pero es un señor que estaba en un lago solo. Él solo, por un motivo aislado de todo el mundo, y lo metieron preso. Y se probó que la salud pública no se veía afectada porque él estaba solo en un lago. Y el segundo planteo del presidente es el siguiente. Dice, bueno, y si ustedes creen que es delito, yo ofrezco, con normas recientemente instaladas, resarcir el perjuicio a la salud pública mediante una donación a un instituto de bien. Esto está siendo aceptado por todos los tribunales en general ante la enorme cantidad de causas de esta naturaleza que tienen, concluyeron con este mecanismo, sí, que concluyeron así. Y es válido en ese caso decir, bueno, la salud pública obtiene un resarcimiento, bien jurídico supraindividual, que excede a una persona, si no es de todos, y en este sentido busca también la idea de concluir su situación de imputado. Ahora, ¿no? Mariano, a ver si entiendo, ¿no? Porque acá se mezcla el tema legal, jurídico, con las necesidades políticas del presidente. Sí, correcto. Vos sos un abogado penalista, mucha experiencia, tenés un montón de clientes por todos lados. Si el presidente fuera tu defendido, digamos, porque no se entiende, el presidente dice no hay delito. Si el presidente está ofreciendo pagar 4 meses para cerrar la causa penal, ¿está reconociendo el delito? Mira, está reconociendo el delito. Es un segundo paso, una alternativa.
El presidente dice, esto no es delito, pero si se considera que es delito, yo quiero escoger la vía de la reconciliación, este procedimiento restaurativo y concluir la cuestión. Lo que ocurre en el caso del presidente es que su postura número uno, de decir esto no es delito, es contradictoria con todos los actos que fue señalando a lo largo del tiempo, diciendo esto es delito, esto es delito, es delito. Y entonces tenemos un doble rol de presidente, autoridad, versus de persona que está involucrada en una causa penal, donde es contradictorio el discurso. ¿Eso tiene alguna validez legal o no tiene ninguna validez? Es decir, el fiscal o el juez lo pueden llamar, le pueden pasar un video donde está Alberto Fernández diciendo los voy a poner frente a los fiscales y los jueces que lo van a meter preso. Puede llamarlo el fiscal y el juez le puede decir, señor Alberto Fernández, o doctor, no sé cómo lo llamarán, ¿es usted el del video diciendo estas cosas? ¿Tiene alguna validez legal o no? Mira, tiene... Se ríe el doctor Cunio porque así se hacen en los procedimientos judiciales. Cuando hay un es video, muy buena. Cuando hay un video como parte de prueba. Es muy buena tu observación. Yo creo que estaría en un problema el señor presidente de contradicción entre lo que dijo como autoridad máxima de nuestro país y lo que sostiene en ese escrito. Yo creo que jurídicamente su planteo es correcto, creo que no va a funcionar la alternativa del primer paso, de decir que esto no es delito. Creo que sí es razonable en causas de estos, de poca pena y demás, concluirlas de esta manera. Los tribunales no pueden estar investigando este tipo de causas. Acá que sea el presidente, llevarlo a un ciudadano común. Si no es algo doloso, grosero, la persona quiso ir a contagiar o un manifiesto incumplimiento, creo que el derecho penal está para los grandes temas. Hay no 50.000 causas abiertas, tengo entendido que hay 50.000. 50.000 causas, se han abierto 50.000 causas de violación de la cuarentena. Que en caso que el fiscal, que es el mismo en este caso, que en el caso, por ejemplo, de Facundo Moyano coincida, van a tener que caer seguramente. Mirá, les voy a dar otro elemento de juicio. Esta es una ley penal en blanco que se complementa con las disposiciones que dicta el Poder Ejecutivo a través del presidente o el jefe de ministros. En algún momento la pandemia se va a terminar, con lo cual esas reglamentaciones van a quedar sin efecto. En consecuencia, la ley penal va a quedar sin efecto porque cayó su complemento y por el principio de la benignidad, a mi juicio, eso dejó de ser delito. Con lo cual todas estas causas que se dan ante situaciones extremas, los autores hablan inundaciones, terremotos, pues una pandemia lo es, en algún momento estas 50.000 causas que están plagados todos los tribunales federales y algunos de la ciudad de este tipo de procesos tendrían que concluir porque cayó el sostén de la ley. Sí, el otro tema yo planteé, ojalá que no, que la variante Delta no golpee como golpeó en Europa o en Estados Unidos, pero el otro tema es un problema de gestión, ¿no? Que si en algún momento tenés que volver a restringir ciertas actividades y demás, se pierde fuertemente, pero esto no va por el carril legal, la autoridad presidencial. Claro. Mira, yo te voy a hablar de lo que es lo jurídico. Sí. En cuanto a autoridad moral, en cuanto a política, en cuanto a reacción frente a la situación, se puede escribir libros. Te hago la última respecto, que vos obviamente conocés absolutamente todos los tribunales, y por qué hay una discusión, no están acá en la foto, pero a ver si lo tenemos al doctor Casanelo, que es el juez federal con sede acá en Comodoro Pi, en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y la jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, sí. Que tengo entendido que sí. Le ha pedido la causa al juez Casanelo, que la tiene delegada en el fiscal federal Ramiro González. Busquemos una foto de Casanelo y de Arroyo Salgado, que como todos saben es la expareja la ex esposa del doctor Nisman. ¿Por qué está ese tironeo en tribunales? ¿Es en Comodoro Pi o es Arroyo Salgado en San Isidro? Que acá nos han dicho distintos penalistas que debiera ser San Isidro. No sé si vos coincidís con eso.
Mira, yo te lo explico. Nuestro código establece el principio territorial y el código procesal, que es dónde se cometió el delito. ¿En qué lugar físico se cometió el delito? ¿Dónde estaba la gente? ¿Estaba en la Casa Rosada o estaba en la Quinta de Olivos? La Casa Rosada es Capital Federal, Comodoro Pi. La Quinta de Olivos no es competencia de la Capital Federal. Conflictos que hubo en otro momento, recuerdo con Carlos Menem, por ejemplo, que sucedieron en la Quinta de Olivos, intervino la justicia de San Isidro, la justicia federal de San Isidro. Entonces, ¿quién es competente? El juez federal de San Isidro. ¿Dónde sucedió el hecho? En Olivos, que es San Isidro. Entonces da competencia el juez federal 1 o 2 de San Isidro. Está bien, está bien. Si cambia, Sí. Y te aclaro algo que vale la pena destacar, Maxi. Sí, aclaremos. Olivos es Vicente López, pero el Claro. distrito Pero no hay juzgado judicial es San Isidro, que tiene el juzgado los federal tribunales de está San en San Isidro Isidro. tienen varios municipios de la zona norte Claro. del Gran Buenos Aires donde tienen competencia el juzgado federal. Comodoro Pi se termina en la General Paz. Comodoro Pi se termina en la General Paz. Brevemente, y volvemos al tema político, lo que estamos hablando de lo que le está pasando también a la oposición. ¿Salió Dalbón qué rol juega? ¿Es el abogado de Alberto Fernández? Pues Bueno. salió a decir que el fiscal era coimero. Sí, muy tremendo. En su momento, Cristina Fernández de Kirchner le sugirió al presidente Alberto Fernández que se asesorara con Gregorio Dalbón, que ya sabemos que es alguien de confianza de la vicepresidenta. Dalbón le hizo unas sugerencias. Entre las sugerencias que dicen que le hizo, por lo menos lo que hemos podido reconstruir a través de las fuentes que hay en gobierno, es que le dijo que se presente espontáneamente, cosa que hizo el presidente, cosa que no había hecho la semana pasada junto con los demás, lo hizo recién ayer, que diga que se va a representar a sí mismo. Él está inhabilitado para ejercer la abogacía porque es presidente, pero se representa a sí mismo, en este caso sí puede hacerlo, que se presente espontáneamente y le recomienda esta estrategia de que diga que quiere poner los salarios, devolver los salarios como nosotros mencionábamos recién. Esa estrategia la diseña Dalbón. Ahora, Dalbón, enseguida de que diseña esta estrategia, sale a decir, porque no es la primera vez que pasa que Dalbón tiene dichos muy polémicos y que generan incluso alguna sanción de parte de la propia justicia, salió a decir y acusarlo al fiscal Ramiro González, dijo de coimero. Coimero. Entonces, la verdad es que esto generó mucha molestia en Casa Rosada y dijeron, el presidente personalmente dijo, no lo quiero a Dalbón ni cerca de la Casa Rosada. Volvió a la estrategia de alinearse con lo que está haciendo el abogado de Fabiola y tratar de dejar de lado los consejos de Dalbón que no le dieron buen resultado y que además le han generado una polémica escandalosa porque hasta la Asociación de Magistrados ha salido a decir que no pueden ser los dichos que he dicho sobre la justicia, pues si tiene algo para denunciar, que lo denuncie. Pero Bueno, pero además se indica si eso también... bueno, parece que la Casa Rosada no está convalidándolo, pero si no es una presión. Recordemos que es una causa donde está involucrado uno de los poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo. Entonces se mezcla todo, digamos, imagínate. puede interpretarse. No te voy a meter, Mariano, no te voy a meter en la discusión de la interna, de los abogados y demás, porque, no sé, los conoces a todos. Mira, yo te voy a decir para un lado, algo. para el otro, pero... No, pero yo te quiero aclarar algo. Sí. Dalbón, que lo conozco y tengo una antigua relación, es muy temperamental, no fue sancionado, lo que dijo la dama estuvo impecable, no fue sancionado por la justicia, sino por el Colegio de Abogados en su oportunidad, producto de ese temperamento que él tiene. Pero me quiero referir al fiscal y los jueces. El fiscal es una persona que entró a trabajar en tribunales a los 18 años, hizo carrera judicial y es muy querido y prestigioso. Y el doctor Casanero, donde nunca gané un juicio en mi vida, es un juez extraordinario. Es un juez que trabaja, fue secretario de Cámara, conoce la jurisprudencia como ninguno. Es decir, que nosotros estamos en muy buenas manos para ser este caso. Está claro, y en todo caso creo se autorrepresenta, eso puede hacer Alberto Fernández, se presenta como imputado y como a su vez, ciudadano. Como ciudadano. pero él se ¿Vos defiende a sabés sí que como mismo. abogado, Al ser abogado como se defiende abogado a sí mismo. No tiene su matrícula habilitada, no porque claro. no es presidente, sino porque se ve que está en mora con el colegio. Pero lo cierto es que tiene todo el derecho del mundo con sus conocimientos. Alberto entró a los 18 años a trabajar en tribunales y fue un magnífico empleado judicial.
y tiene libros escritos muy interesantes de autoría, participación, o sea que está en condiciones, según nuestra Constitución, de ejercer su defensa, pero saquen el rol de presidente y saquen el rol de abogado. Igualmente, Si no, Mariano, igualmente el presidente ciudadano. salió a principio de esta semana a decir que en los medios que no había delito porque era de peligro abstracto y como no se había concretado, Bueno. no era delito, como no se había concretado el peligro, no era delito. Y según vos me contás, hemos hablado también con constitucionalistas, no solamente con penalistas, todos dicen, pero no es necesario que se concrete el peligro para que sea delito. Correcto. Acá podemos disentir sobre ese aspecto. A mi juicio, yo lo he escrito en un tratado hace más de 10 años, son delitos inconstitucionales, pero no viene al caso. Creo que esa discusión no va a tener ese planteo del señor presidente buen éxito. Mariano, gracias. Un gusto. Un abrazo grande. Hace tiempo no nos veíamos, el doctor Mariano Cunio Libarona. Cierro con los dos consultores, volviendo al tema que estamos hablando de también cómo se posiciona la oposición. Ya hemos hablado de si esto tiene impacto político o no. En general todos creen que tiene impacto sobre el sector del medio, independientes, todo el tema de la fiesta de Olivos y demás, pero bueno, el presidente no parece demasiado activo buscando ese voto hoy moderado, sino que, como decíamos, está endureciendo el discurso. Cerremos con lo que quedaba pendiente, Facundo, respecto a estas volteretas. Lo escuchamos hace un rato a Larreta, hablando que era antigrieta, que tenemos que terminar con esto, llamando a un consenso, a un acuerdo político, pero en el medio tiene a Macri tirando fuertemente desde un lado de la grieta, Argentina va a Venezuela, y del otro lado lo tiene a Milei diciéndole que él es parte del fracaso y de la casta política. Bueno, complemento lo que justamente también señaló Carlos, ¿no? Esto iba a pasar, pero además le agrego una cosa adicional. Carlos señalaba, esto va a pasar porque juntos ya no tiene la frescura de cuando arrancó. Y eso es verdad. Pero también va a pasar porque vemos en el mundo, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, que hay una emergencia de fuerzas de derecha, liberales, que son en su discurso y en su estética mucho más antisistema de lo que ha sido el PRO en su constitución inicial y después lo que ha sido Cambiemos como fuerza política hasta llegar al poder en el año 2015. Entonces la aparición de un personaje con la estética de Milei y con el discurso de Milei, que se refiere a los políticos como una casta, no es algo novedoso, es algo que sucede en Estados Unidos. Trump hablaba de la casta política, si vas a España, Vox se refiere a los políticos de la misma manera, casi te diría, no es por acusarlo a Milei, porque seguramente él debe ser muy original en lo que señala, pero casi que es un manual calcado lo que se dice acá de lo que se dice en esos países. Y lo que sucedió en esos países es que estas fuerzas políticas muchas veces, y esto a mí por lo menos me parece que es un poco riesgoso, terminan condicionando la agenda de las fuerzas políticas que están del centro a la derecha, pero son más moderados. ¿Qué quiero decir? Que me parece que Mauricio Macri está reaccionando de alguna manera como reaccionaron los líderes de derecha europeos o en Estados Unidos, que terminan de alguna manera radicalizando su discurso para no perder votos con este tipo de referentes. Trump terminó adueñándose del Partido Republicano. Bueno, en España también el Partido Popular de alguna manera terminó mimetizando su discurso con muchos de los elementos de Vox. Así que creo que es un riesgo para la polarización que puede terminar, digamos, tensionando este plan de Larreta de ir hacia un centro moderado. Solo te termino con esto. Creo que la diferencia es que Larreta no se juega todo en esta elección. Se juega todo en la elección del año que viene, dentro de 2 años. Es una elección presidencial. Se necesita el 50% de los votos para ser presidente, o el 45% en la primera vuelta, pero uno se imagina un escenario de balotaje probablemente, y ahí se supone que lo que tiende a dominar es más la moderación que la radicalización. La seguimos en otro momento. Es muy interesante también porque, ojo, que después de la elección se viene, vamos a ver el acuerdo con el fondo, ahora hay novedades y algunos discursos contradictorios en el gobierno, y la necesidad de un acuerdo o un consenso político alrededor de ese acuerdo con el fondo. De alguna manera, Larreta le puede tender un puente al gobierno, porque está buscando eso, está diciendo pongámonos de acuerdo, acordemos y demás,
pero ojo que, según lo que me están contando, depende también de cómo salga el resultado electoral. No vaya a ser que el resultado electoral quede fortalecido, no sé, otros espacios que no sea el liderazgo que busca consolidar la reta, ¿no? Pero bueno, lo seguimos en otro momento. Muchas gracias, como siempre, muy interesante, Carlos Fara y Facundo Nejansky, para analizar los temas. Ya vamos a hablar de qué pasa con los créditos para monotributistas, porque nosotros dijimos, bueno, habían anunciado. Van a estar disponibles ya a partir de esta Del lunes, a partir del lunes. ¿Pero eso cuándo prometen, la anunciaron? FIP. Cuando vos anunciaste esta semana. Porque salió en el boletín oficial ayer, Ah. hoy salió una reglamentación de la FIP y la promesa de la FIP es que a partir del lunes van a estar ya disponibles para que la gente pueda. Claro, porque pueda mucha sacarlo. gente entró a la página de la FIP para estos créditos de hasta 150.000 pesos en 18 cuotas, tasa fija. Tasa cero. Tasa cero, 18, es un regalo electoral que obviamente los monotributistas tengan posibilidad de acceder. Es con para 6 acceder meses de gracia, ¿no? También. de palomita, Sí. 6 meses de gracia, 12 cuotas fijas y la posibilidad, si uno tiene una deuda con la tarjeta y demás, cancelarla con este crédito. Con la tarjeta estás pagando 70% de costo financiero total cada vez que pagás el resumen mínimo. Pero mucha gente entró a la página de la FIP y estaba ese capítulo en blanco. Ahora va a contar Slotnick bien cómo se larga a partir del lunes próximo. Pero vamos a Corrientes porque ha ocurrido, la verdad, que algo que está conmocionando a la provincia y también ha generado mucha repercusión a nivel nacional. Tengo entendido que viajó la ministra de Seguridad a Corrientes, Sabrina Frederick, y también hubo una reacción fuerte del gobernador respecto de garantizar la seguridad de las elecciones en la provincia. Fue baleado un diputado provincial, Miguel Arias, en un acto de campaña. En un acto de cierre de campaña. Del Frente de Todos. Del Frente de Estaba Todos. en el escenario. Estaba en el escenario sentado mientras estaba hablando la vicegobernadora, si no me equivoco, que estaba cerrando el acto ya, y de repente todos se sorprendieron, le dispararon un balazo que le dio en el estómago y tiene los intestinos comprometidos. No, pero muy fuerte porque no recuerdo, digamos, estos son imágenes que se ven en, no sé, ha ocurrido en México, ha ocurrido en otros países. Pero tenemos memoria pero nosotros, no tenemos por suerte, memoria de de que pasara que acá. en un acto público alguien esté, bueno, ha ocurrido en Brasil. ¿Se acuerdan con Bolsonaro que fue acuchillado cuando iba Era candidato. en una manifestación? Pero acá no había ocurrido y por eso está generando muchísima preocupación. Está Martín Barrionuevo, que es dirigente del Frente de Todos y es candidato, tengo entendido, en la provincia de Corrientes por el Frente de Todos. Martín, gracias por atendernos. Martín Barrionuevo, además, siempre nos facilita la elaboración de las estadísticas del Ministerio de Salud, lo que mostramos siempre de contagios, vacunación y demás. Siempre trabaja muy bien ese aspecto. Contanos qué es lo que sucedió. No sé si vos estabas en el lugar en este acto, pero y si tienen alguna idea de por dónde pudo haber venido este atentado, digamos, que haya un candidato que está ahí en el estrado y que es baleado. Hola Maxi, buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, una noche oscura, ¿no? Una noche oscura de las que pensamos que habíamos dejado atrás y que lamentablemente en nuestra provincia nos vuelve a una realidad que no queremos tener. En primera instancia, contarte que este fue un acto en Tapevicuá, un municipio chiquito, cerca del Paso de los Libres, era el cierre de campaña del candidato a intendente del Frente de Todos en ese lugar, que la bala vino de afuera del lugar, no era entre la gente que estaba. A ver, por allí nos acostumbramos a decir acto, pero en realidad es más una reunión en términos de la cantidad de gente, porque es un pueblo muy chico, ¿no? Yo estuve en ese mismo escenario junto con Miguel Arias hace 3 o 4 semanas, y la verdad es que desde afuera llega un tiro, le impacta en el abdomen, y la verdad es que lo que nosotros decimos es más allá de por fuera, absolutamente por fuera de los colores políticos, ¿no? Esto es un atentado político y un atentado a la democracia. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ponernos todos de acuerdo en poner las energías en que esto sea, que se encuentre al responsable inmediatamente, que reciba el castigo que le corresponde, un castigo ejemplificador, porque la verdad es que nos duele a todos, nos lastimó a todos, por supuesto, lo que lo conocemos a Miguel con la preocupación adicional
de conocerlo, de saberlo, una gran persona. ¿Está fuera de peligro el diputado? Está, bueno, los médicos nos dicen estrictamente así, está estable. Ayer lo operaron en Paso de los Libres, hoy lo trasladaron a Corrientes Capital para recibir una mejor atención. Antes había sido trasladado en camioneta de la policía, en la caja de atrás, porque no había ambulancias en Tapevicuá. Fue trasladado más de 50 kilómetros desde Tapevicuá hasta Paso de los Libres en la caja de atrás, en la camioneta. Y la verdad es que lo que todos estamos de acuerdo es pedir que se esclarezca el hecho, que se pongan todos los resortes del Estado provincial y en este caso también el propio Estado Nacional viniendo a colaborar, aunque es jurisdicción provincial, viniendo a colaborar en el esclarecimiento de un hecho que es gravísimo. ¿No hay algún indicio? Me imagino que si fue a la distancia fue con un rifle, lo que se llama una carabina. ¿No tienen idea de por dónde pudo haber venido? Nosotros pedimos hoy precisiones de la investigación oficial, ¿no? Porque hay muchos rumores dando vuelta. La verdad es que nosotros preferimos en este tema ceñirnos a la información oficial, que es lo que corresponde, la prudencia. Y la verdad es que, bueno, le pedimos a la mañana en conferencia de prensa al gobernador que dé alguna información al respecto. Un par de horas después el gobernador hizo una conferencia de prensa donde dijo que no se tenía ninguna línea específica avanzada, pero sí que se analizaban todas las hipótesis. Esperamos que el avance sea real. La verdad que es una localidad muy chica, la verdad es una localidad que resulta bastante difícil entender cómo no se tiene ya a esta altura identificado a... Claro, donde supuestamente se conocen todos, ¿no? Donde debiera, salvo que haya sido alguien que vino fuera del pueblo, que se debieran reconocer. En Corrientes hay elecciones, ¿cuándo? ¿Este domingo? Este domingo hay elecciones, ya estamos en veda, por eso todos mis comentarios van a ser relacionados con este hecho que excede a la cuestión política partidaria y tiene que ver con política de Estado, que es la defensa de la democracia, ¿no? Y por supuesto también... ¿Son elecciones a intendentes, elecciones locales y diputados provinciales? Y gobernador y vice. Gobernador y vice, senadores provinciales, diputados provinciales e intendentes y concejales. Y bueno, en ese marco, requerir que se avance con la investigación, dejando la política a un lado, poniéndonos todos de acuerdo de que esto no puede suceder, que estas noches oscuras no las tenemos que vivir más, y en ese sentido es que venimos requiriendo del gobierno de la provincia una mayor certeza de qué ha pasado, y también una mayor seguridad de qué va a pasar el domingo, porque, a ver, por un lado, está la seguridad de todos los correntinos, pero, y pensando en Tapevicuá en particular, ¿cómo va la gente a votar a Tapevicuá? Sí, por supuesto, tiene que haber un opositor, balearon a las personas que estaban en el... Está claro, tiene que haber un dispositivo especial de seguridad. Martín Barrionuevo, gracias, muy amable como siempre, desde Corrientes. Bueno, contá exactamente cuándo es entonces que se largan los créditos para monotributistas a tasa cero. El próximo lunes, hoy salió la última reglamentación de la FIP, y la FIP lo que está prometiendo es que después del fin de semana los monotributistas van a poder sacar justamente estos créditos a tasa cero a través de la página web de internet de la FIP. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, o sea, va a estar abierta la posibilidad de acá hasta fin de año. Otra cuestión que hay que saber es que cuando el monotributista se meta justamente allí en la página y vaya a la categoría de monotributo, va a tener que ingresar el importe que quiere sacar. Recordemos que es hasta 150.000 pesos para la categoría de C para adelante. La categoría A tiene un monto máximo de 90.000, la B de 120.000 y 150.000 de la C para adelante. Allí le va a figurar hasta qué monto máximo pueden sacar y va a tener que poner el importe. La otra cuestión, se va a tener que informar un correo electrónico, obviamente, para ingresar es con clave fiscal, etcétera, solamente el correo electrónico adicionalmente. Seleccionar la entidad bancaria con la cual se trabaja, de la cual, digamos, va a través de la tarjeta de crédito, va a ser transferida por el Banco Central, por los bancos en realidad, el dinero. Y la FIP, una vez que uno cargue los datos, el correo electrónico y pida el crédito, la FIP lo que va a hacer es constatar en el Banco Central
si el monotributista no es moroso más de 90 días con los bancos o con la tarjeta de crédito, esto es el número, digamos, un moroso número 3, así se lo considera, o sea, si tiene una deuda menor a los 90 días o está en situación normal, va a poder sacar el crédito. Y después el Banco Central va a ser el que le diga a los bancos que, bueno, que el monotributista puede o no sacar ese crédito, pero lo que promete es que en 72 horas, 48, 72 horas, se va a completar este trámite a partir del lunes y que quieren llegar a 1 millón de monotributistas. A ver, voy a explicar rápidamente el tema del empleo que veníamos contando. El otro día contamos qué pasó con el poder adquisitivo, que está en el piso histórico, digamos, está 20% abajo el poder adquisitivo del salario promedio en la Argentina respecto al 2012. Y estaba toda la discusión si durante el gobierno de Alberto Fernández se recuperó algo o no. Nosotros mostramos que el empleo informal, el empleo público están 7% abajo desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández y ya había caído casi 20% en el último año y medio de Mauricio Macri. Y en el caso de los trabajadores en blanco, de registrados y demás, estaban 1,3% abajo desde que empezó Alberto Fernández, empezaban a recuperar con la reapertura de paritarias, pero también tenían una caída del 18,5% en el último año y medio de Mauricio Macri. Es decir, que la situación siguió deteriorándose, más allá de que después el gobierno diga es la pandemia, la cuarentena, no somos nosotros, ahora empezamos y demás. Lo cierto es que la realidad está en el peor momento de poder adquisitivo. Y desde el punto de vista del empleo, estos son los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, los datos que llegan a AFIP respecto a altas y bajas del asalariado registrado, es decir, el asalariado en blanco, es decir, el empleo de mayor calidad, relación de dependencia, privado, registrado o en blanco. Fíjense lo que ha pasado. Argentina desde el 2012 tiene subas y bajas según los años en serrucho, lo que siempre conté, de lo que ha pasado ya a partir del 2012, donde hay un estancamiento claro y un estancamiento también del empleo. Pero en la recesión del 2016 el empleo obviamente cae, después empieza a recuperarse. En el 2017, que es el año de medio término donde gana Macri la elección a Cristina en la provincia de Buenos Aires, y en marzo del 2018 empieza la crisis del gobierno de Macri con la devaluación, la disparada de la inflación y la destrucción de empleo, y se destruyen entre marzo del 2018 y diciembre del 2019 300.000 puestos de trabajo asalariados registrados, asalariados en blanco. Estos son los datos oficiales, es una estadística directa, no es la encuesta del INDEC, sino que es la estadística directa de lo que aparece en las altas y bajas del Sistema Integrado Previsional Argentino. Llega la pandemia y el empleo se derrumba directamente, como se derrumbó la economía con el cierre de la economía. Y se pierden en apenas pocos meses, entre febrero de 2020, es decir, comparando contra febrero de 2020, y julio de 2020, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio y julio, en apenas 5 meses se pierden 260.000 puestos de trabajo asalariados, formales o en blanco. Es decir, una catástrofe, cuando estábamos acá, una catástrofe absoluta de los empleos de mejor calidad en la Argentina. Se reabre la economía, obviamente, y empieza a recuperar empleo en todos los sectores, pero se llega a recuperar 130.000, 136.000 puestos de trabajo hasta marzo del 2020. Es decir, la mitad de lo que se perdió en la pandemia, en marzo se habían recuperado. La mitad. Te faltaba la otra mitad, te faltaban 130.000 empleos. Abril y mayo de este año, con la segunda ola y los nuevos cierres, vuelve a caer el empleo. Fíjense, vuelve a caer. Caen unos 38.000 empleos. No tenemos el dato de junio porque todavía no está cargado en el CIPA. Seguramente junio marca una recuperación del empleo asalariado registrado. Pero de todas maneras, lo que quiero mostrarles es que en esta economía faltan 130.000 empleos, alrededor de 130.000 empleos, asalariados en blanco respecto a lo que era prepandemia. Y en la prepandemia ya venías 300.000 puestos abajo respecto a lo que era marzo del 2018, cuando estalla la crisis en el gobierno de Macri. Es decir, que la situación es verdaderamente muy, muy grave, ¿no? Por eso contamos que después habrá que ver y repartir las culpas
del desastre económico de un lado y del otro de la grieta, pero la situación es muy, muy compleja. Vamos rápidamente con la otra placa y les muestro lo que quiero mostrar con la otra placa, que es qué ha pasado con el empleo privado y qué ha pasado con el empleo público. Porque lo que estaba mostrando recién era el empleo asalariado privado en blanco, que era esta curva, ¿no?, que venía estancado del 2012 al 2015, el crecimiento del 2017, el derrumbe del último año y medio de Macri, el derrumbe total con el apagón de la economía. Es esta curva. Pero ¿qué ha pasado con el empleo público? Que es esta curva. Fíjense la curva del empleo público total. Asalariado, público, registrado, porque también hay asalariado público informal o que no está en relación de dependencia. Este es el empleo público de mejor calidad, el que está asalariado en relación de dependencia, empleo público, en los 3 niveles. Nación, provincia y municipios. Es esta curva. Fíjense cómo va esta curva. Esta curva va para arriba. Fíjense que la curva se despega fuertemente del empleo privado. De hecho, entre enero de 2012 y diciembre del 2015 se crearon 580.000 empleos públicos asalariados registrados. Entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019, 124.000 más. Y entre febrero del 2020 y mayo del 2021, no tenemos todavía el dato de junio, es decir, en plena pandemia, 84.000 empleos públicos más. Por eso esa curva sigue para arriba. Desde el gobierno nacional anterior y en este, dicen, nosotros no estuvimos aumentando significativamente el empleo, porque de hecho de los más de 3.200.000, casi 300.000 empleos públicos que hay en la Argentina, el Estado Nacional tiene una parte muy chiquita del empleo público, pero se siguieron creando empleos públicos a nivel de las provincias y de los municipios. Y a ver si tenemos una placa más. La conclusión de todo esto, y la siguiente, a ver si tenemos la siguiente, es que si uno ve lo que ha pasado hasta ahora, entonces la anterior, lo que ha pasado hasta ahora de la pandemia, es que te están faltando 160.000 puestos de trabajo todavía, 160.000 puestos de trabajo te están faltando desde acá hasta acá para recuperar el nivel prepandemia. Después te faltarán recuperar los 300.000 que se perdieron en el último año y medio de gobierno de Macri, pero tenés 160.000 empleos asalariados registrados en el sector privado menos desde que estalló la pandemia. Todavía, supongamos que en junio se recuperó, igualmente te están faltando la mitad de los empleos asalariados registrados que se perdieron, pero tenés 85.000 casi empleos públicos más. Y yo creo que esto amerita toda una discusión en la Argentina, que obviamente es el correlato de los fracasos económicos permanentes y de la crisis permanente, de cómo generás a futuro empleo privado, porque esto así no funciona. Es decir, no puede ser el empleo público, la ambulancia o el asistente permanente, como son los planes sociales, de la destrucción del empleo privado, porque es una cuestión elemental, porque el Estado recauda de la actividad económica en la economía, que fundamentalmente es privada. Entonces, ¿cómo das vuelta a esa ecuación? Bueno, tiene que ver con cómo sigue la economía después de las elecciones y si con acuerdo político, sin acuerdo político, con acuerdo con el fondo, porque no hay otro camino, la Argentina puede reencontrar mínimamente un sendero de crecimiento que genere empleo privado. Que, insisto, hace mucho tiempo que no se genera de manera importante, más allá de la megacrisis que estalló en marzo del 2018 y que se profundizó con la pandemia el año pasado. Está Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por atendernos, como siempre un gusto. Gracias, Maxi, gracias. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Margarita, a ver, estamos contando lo que está pasando desde el punto de vista político y volvemos al eje inicial que teníamos en el programa. Estamos viendo una polarización feroz como estrategia de uno y de otro lado de la grieta.
si bien salió recién Larreta con un discurso pero muy acuerdista, diciendo no me gusta la grieta, quiero consensos, y es la forma de construir en la Argentina. Bueno, por otro lado lo han sacado a Macri a la cancha diciendo somos nosotros de este lado, del otro lado vamos a Venezuela. Y también planteamos lo que ha ocurrido con el presidente Alberto Fernández, que está más ultra que Cristina, uno podría decir, que sale a defender la polarización hasta en las discusiones dentro de las aulas. ¿Qué estás viendo, siendo que sos parte integrante y candidata de la lista del espacio de Juntos por el Cambio, pero de la lista de Manes, pero ¿qué estás viendo, digamos, en términos de exacerbación de la grieta y la polarización como estrategia electoral, diría, en estos meses? Sí, a mí me parece lamentable esta cuestión porque además está claro que en los últimos varios años la grieta ha sido un buen negocio electoral para quienes la practicaron, ha permitido ganar elecciones, pero a la Argentina le va muy mal por ese camino. Y esto tiene mucho que ver con el planteo que vos hacías recién sobre el tema del empleo, la falta de inversiones. Argentina está en el piso, peor que en los gobiernos de Macri, de Cristina y de Néstor, en el sentido de la inversión extranjera directa. Y cuando no hay inversión, no hay producción y se cae el empleo y se paga en términos de pobreza, digamos. La pérdida de autoridad política, el debilitamiento en que ingresó este gobierno se paga también en menos previsibilidad. Un gobierno menos previsible es un gobierno en el cual la gente se lleva la plata afuera o los de afuera no vienen a la Argentina. Estos son los costos que tiene una polarización en la que el único juego es ver cómo eliminamos al otro. Y yo creo que la confrontación en tiempos electorales no es mala, pero todos deberíamos saber que pasada la elección hay que demostrar la vocación para estar sentados en una mesa y discutir cómo sacar a la Argentina de la decadencia. Y eso se hace entre todos y se hace mostrando voluntad política. Los primeros que tienen que mostrar son los que están en el gobierno, pero yo creo que es muy necesario un gesto de la oposición. En ese sentido, para nosotros, Facundo Manes hace un gran aporte en términos de un debate con contenido. Manes no juega a la grieta, Manes habla del futuro, del conocimiento, de la inversión en la ciencia, de la educación, y esos tienen que ser los parámetros comunes para pensar cuál es el país que queremos. Hay que terminar con esta idea de descalificar al otro o de seguir discutiendo herencias para sentarnos en una mesa y pensar realmente cuáles son los acuerdos que la Argentina necesita. Ahora, Margarita, ¿hay espacio para eso? Porque como bien vos dijiste, ha sido un gran negocio electoral de un lado y del otro de la grieta exacerbar esa grieta y contarle a la gente que si votan al otro la Argentina se destruye. O te la saquea Macri y demás, o va a Venezuela y te van a expropiar las casas y demás, que es el discurso duro del lado de la grieta de parte de tu espacio político. Y que todos los que han tratado de hacer, desde el punto de vista político, vos has sido una, opciones por el medio, fueron licuados directamente desde el punto de vista electoral. De hecho, Alberto Fernández en la última elección se presenta como moderado, buscando el voto independiente del medio, pero que era un voto que claramente se le había ido a Mauricio Macri por los resultados económicos. Ahora, ¿vos ves espacio para que se reconstruya la gestión política cuando hay tanto incentivo para profundizar la grieta de un lado del otro, que básicamente es no perder caudal electoral? Yo lo veo imprescindible, digamos. Me da la impresión que no hay posibilidad de discutir un proyecto de país si no es en base a acuerdos. Lo que necesitamos también es ir acompañando esto con una renovación de los propios liderazgos. Me da la impresión que dentro de lo que es la coalición de Juntos ha habido, digamos, una recomposición en el discurso. Me parece que los sectores moderados son los que fueron ganando en términos de liderazgo. Me preocupa cuando nuevamente aparecen, digamos,
dentro de las dos coaliciones, ya no se trata solamente de una grieta entre dos coaliciones, sino de los más duros de cada uno de los sectores de la grieta, ¿no? Y me preocupa cuando se intenta resucitar justamente eso como parte de una estrategia. Pero como vos decís bien, las experiencias que se han intentado hacer por caminos alternativos tampoco tuvieron no tuvieron buenos resultados. Entonces creo, y esa es un poco la intención que yo tengo en este espacio, es la intención que tiene Facundo Manes, es tratar de incorporar otros elementos de discurso. Hoy es muy importante para gobernar entender el mundo, salir del aislamiento y del ombliguismo que tiene la Argentina, y el mundo ofrece oportunidades y también riesgos y amenazas que hay que saber conocer y reconocer. Y esas son cosas que se deben establecer en una mesa común, no son cuestiones de un gobierno u otro. Cuando plantean los temas de la seguridad no se resuelve con fórmulas mágicas, digamos, hay que plantear acuerdos esperando resultados en los medianos plazos. Es imprescindible que la Argentina logre una mesa y un espacio para acordar las cuestiones centrales. Y te hago la última respecto a cómo estás viendo también que se está moviendo el electorado, ¿no? El emergente de los sectores libertarios con un discurso muy fuerte, muy crítico, no solamente al macrismo o al kirchnerismo, sino también a la dirigencia política, que dicen las encuestas hay un crecimiento de esos sectores, más allá de las cualidades de los candidatos que presentan, porque están catalizando un voto de enojo con la dirigencia política. Sí, este es un fenómeno que no es exclusivo de la Argentina. Tenemos antecedentes, recordemos el Manipulite de Italia, por ejemplo, y no termina de las mejores formas porque eso termina con un Berlusconi en el gobierno. Brasil con una situación más o menos similar, y hoy Brasil está mucho peor de cómo estaba antes con Lula. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos muchachos que salen, digamos, con ese discurso tan anti, como si ellos pudieran lavar la política desde el discurso de la antipolítica. Me parece que no es sincero, creo que no se puede ahí, pero también pone en cabeza de quienes conformamos las coaliciones políticas que disputan en otro terreno a ser nosotros quienes ocupemos ese espacio en el electorado. Es muy importante el desafío de reconstruir credibilidad, confianza en la política y no destruir a la política, que es la herramienta de cambio, de transformación y de gestión. Pero mirá lo que pasa con tu discurso. Vos decís hay que tener cuidado con estos muchachos fuera del sistema y demás. Macri acaba de decir en Pinamar que él está de acuerdo con Milei, que defiende la libertad. Es decir, dentro de tu propio espacio político, el expresidente, al contrario, no es que los ve como una amenaza, sino que dice son la expresión de la libertad. Yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, nosotros formamos parte de una coalición que si algo tiene como valor es su diversidad, digamos, y nosotros como Partido Gen hemos ingresado en esta coalición marcando siempre nuestras diferencias. No vamos a entregar nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores, sino que somos muy respetuosos de los demás, pero marcamos nuestras diferencias. Yo tengo un desacuerdo muy grande con lo que es el discurso de estos libertarios, porque no se puede, en función de tomar el discurso de la libertad, de la república, terminar perdiendo el sentido humano que la política tiene que tener. Los que abdican del Estado me parece que no es bueno, porque en la búsqueda de la igualdad y del progreso social y del ascenso social siempre se necesita un Estado. Y la discusión no es sobre la dimensión del Estado, sino cómo tenemos un Estado moderno, transparente y eficiente, ¿no? Y esas son las discusiones que nos debemos. Margarita Stolbizer, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Margarita Stolbizer. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, contás que no sabe qué hacer el gobierno con las piedras en homenaje a los fallecidos por COVID, que se llevaron ahí a Plaza de Mayo, que las introdujeron, las pusieron dentro de la Casa Rosada, y ahora no saben qué hacer con esas piedras. Exactamente, después del corte. Ahora lo vas a contar. Y también tenés el tema de los cruces por el FMI, y atención, declaraciones de Alberto Fernández que llaman la atención, digamos, cuando el Ministerio de Economía dicen el acuerdo está cerrado, ya lo tenemos listo, es una decisión política decir cuándo, declaraciones que llaman la atención de Alberto Fernández. Tanda antes este consejo.
¿Cómo está el dólar a esta hora? Bueno, el paralelo 181,50, igual que ayer, y el contado con liqui 172 también, igual que a esta misma hora en el día de ayer, pero 3 pesos más que en el cierre, el mismo círculo de todos los días. Ayer vendió fuerte el Banco Central, 150 millones de dólares. A eso iba, Maxi, 150 millones, y hoy atención porque la mirada está puesta ahí. Lo que dicen desde el Banco Central es que a la altura del mes, digamos, ya cierre del mes, se incrementaron las importaciones, hubo cierre justamente de operaciones que ya habían estado pactadas, pero 150 millones de dólares terminó, digamos, preocupado ahí Miguel Pese manejando. ¿Y hoy cómo viene? El Banco Central no puede vender 50 millones de dólares por día. Por eso pusieron las restricciones. Venían vendiendo 30, 35, se asustaron, pusieron la restricción, venían vendiendo 10, 15. Vamos a ver qué pasa en el mercado oficial. Si venden 100 millones de dólares por día, no llegan a las elecciones. Lo mismo pasó al final del mes de julio. Claro, dicen que es algo transitorio de estos meses. De la última semana. ¿Cómo viene hoy? ¿Hoy viene vendiendo? Y hubo ventas al principio de la mañana, pero también hay liquidación por parte de los ojeros. Ayer hubo 125 millones de dólares de liquidación que de es muy alto para esta época. Nivel alto. Entonces hoy están de vuelta llamando, digamos, preocupados. Pero están soltando las importaciones un poquito para poder recuperar el nivel de actividad. Evidentemente están autorizando más pago de importaciones. Cande, ¿qué pasa con el tema de las piedras? ¿Cómo que no saben qué hacer en el gobierno? Viste que en el caso de las piedras que fueron depositadas en Plaza de Mayo, Maxi, se realizó como una especie de memorial adentro de la Casa Rosada, se encontró un espacio muy cerca de la capilla, se pusieron unas velas, se encontró un espacio para resguardarlas y allí están depositadas. Fue criticado por algunos sectores, fue reconocido por otros, pero hubo la posibilidad de ponerlas allí para que no quedaran eternamente en la Plaza de Mayo así sin rumbo fijo. Lo que todavía no saben es si eso va a ser definitivo o no, porque no se sabe si ese espacio, está en reformas la Casa Rosada en este momento, están pintando, están adecuando distintos lugares. De hecho, ayer distintos funcionarios estaban recorriendo la Casa Rosada para ver, y no se sabe si va a poder quedar allí eternamente o qué va a pasar. Se evalúa hacer un memorial para reunir también a aquellas que fueron depositadas frente a la Quinta de Olivos y que en su momento se resolvió que las dispusiera momentáneamente el municipio de Vicente López para que no quedaran allí también en la calle. Entonces, no se sabe qué va a pasar con el total de piedra, fue una manifestación muy importante, el gobierno no quiere meter la pata, es un tema muy delicado, claro. Lógicamente, estamos hablando de la forma de recordar a aquellos que fallecieron por el COVID, entonces están evaluando si esto se va a mantener dentro de la Casa Rosada, si se va a poder traer las de Olivos, o si van a poner en algún espacio, por ejemplo, Museo del Bicentenario o algún otro espacio anexo, un lugar específico para este pequeño homenaje. Bien, vamos a la tanda, ya volvemos. Tras lo que se estaba especulando, por ejemplo, en el mercado y lo que especulaban propios funcionarios del gobierno es que el acuerdo con el Fondo Monetario, dijo Alberto Fernández, no está cerrado. Seguimos negociando. El FMI tiene responsabilidad en lo que pasó. Sabés que uno de los puntos que ocurrió ayer fue cuando habló Carlos Heller y en nombre del kirchnerismo le dijo a Guzmán en la cara que el fondo se tiene que hacer cargo justamente del endeudamiento durante la administración pasada. Bueno, y Alberto Fernández dijo, el FMI tiene responsabilidad en lo que pasó, con lo cual, dijo el presidente, nosotros estamos negociando una extensión de los plazos. Por eso no hay acuerdo, dijo, más allá de los 10 años. Y el Fondo Monetario ya dijo, dejó establecido que eso es imposible. Guzmán ya dijo que si se quiere un acuerdo de más de 10 años, hay que esperar un cambio en el directorio del FMI, propuesto no por Argentina, que no existe en el directorio del FMI, sino por los principales países integrantes del fondo. Obviamente Estados Unidos, Europa, Japón, marginalmente China y Rusia, pero hace falta un acuerdo, no hay acuerdo de más de 10 años. Lo dijo Guzmán, que sigue insistiendo con que el acuerdo está prácticamente listo y transmite